Bien. Bien, les decía que estábamos entonces ahí estamos. Entonces estábamos en la respuesta la pregunta número 7. ¿Sí? ¿Estamos ahí correcto? Bien. Dice, la presión sistólica sistémica depende fundamentalmente de presión sistólica sistémica. Tengo que ponerme, ¿qué era presión sistólica? Sistémica. ¿Qué era presión? Entonces yo defino, presión diastólica es una cosa, presión sistólica es otra. Después presión arterial es otra cosa. ¿Sí? Presión sistólica, puedo decir que es la presión máxima que soportan las paredes del ventrículo al final, ¿sí? de la sístole. Entonces, ¿de qué depende la presión sistólica, esa presión máxima? ¿Del volumen residual? No. ¿Del volumen residual que le queda adentro del corazón? No. Podría decir que no. ¿De la resistencia vascular periférica? ¿De la eyección del ventrículo? ¿Sería de la eyección? ¿De la eyección del ventrículo derecho o de la eyección del ventrículo izquierdo? ¿Qué les parece? ¿Qué pusieron? La B. Aquí, ayer hablábamos con los chicos de que... Bien, esta es una pregunta que está mal formulada. A ver qué pusieron. La D. Porque depende, la presión arterial, como presión arterial total, dijimos que era, ¿se acuerdan? Igual a volumen minuto por resistencia periférica. Eso es la presión arterial, como fórmula que llegamos en la última definición. Pero acá me está hablando de la presión arterial, la presión sistólica. Entonces yo, sistémica, porque sale de la presión arterial sistólica en la sístole, la presión máxima, entonces como sale del ventrículo, sistémica porque sale a todo el sistema mayor, pero va la que más tomaría yo como más aproximada de lo correcto sería de la eyección del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Porque la presión que ejerce esa sangre, la pared ventricular, al final de la sístole, la presión máxima. Entonces la respuesta D de dedo sería la más correcta. Pero no está mal los que respondieron la B, que depende de la resistencia periférica. ¿Sí? En este caso, nosotros, a veces sucede en estos casos en los exámenes, les decía ayer a los chicos, entonces se toma como válida las dos respuestas, ¿sí? Porque está bien lo que están ustedes razonando, el razonamiento es lógico y está correcto. Lo que más se aproxima con esta definición de presión sistólica es la que va a depender prioritariamente de la eyección del ventrículo izquierdo, ¿sí? No está mal tampoco. Entonces se toma como, en esos casos, nos ha pasado, en estos más de 10 años que tengo de tomar examen, yo he tomado como correcta las dos, ¿sí? En estos casos, cuando una pregunta está como mal el enunciado, está incompleto, difuso, entonces, quédense tranquilos que si sucediera este tipo de preguntas, el que respondió la B va a estar correcta y aceptada, y el que respondió la D también. ¿Eh? Pero, ¿por qué? Porque me da el razonamiento que estaría haciendo. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Pregunta número 8. El segundo ruido coincide con... aurículo ventriculares, cierre de la válvula
¿Respondieron? Apaguen el micrófono ese. Dijimos que los ruidos siempre me tengo que acordar que es realizado por el cierre de las válvulas. Entonces, ¿se acuerdan que era un chasquido? Cuando se cierra la válvula, entonces, llenado, dice llenado rápido, contracción, no. Es el cierre de las válvulas. Ahora tengo que saber cuál era el primero y el segundo. El cierre, si eran la aurícula intracavitarias, cúspide y mitral, o sigmoideas, las de salida. Entonces, la respuesta correcta es el cierre de las válvulas sigmoides. Correcto. Bien. Ese es el razonamiento. Bien. 9. Si aumento el retorno venoso, se produce lo siguiente. Retorno venoso. ¿Sí? ¿Qué me va a pasar? El retorno venoso estaba en la fase de llenado, se está llenando, diástole, yo me ubico en la fase del ciclo cardíaco. Si aumento el retorno venoso, se produce aumento del volumen de fin de diástole, aumento de la precarga, aumento del volumen sistólico, todas son correctas. Epa, ¿y acá qué pusieron? Bien, muy bien, todas son correctas. Me va a aumentar la precarga, se va a aumentar el volumen de fin de diástole y me va a aumentar, la otra respuesta que es, el volumen sistólico, porque en definitiva lo que más se llena va a transferirse en la sístole. ¿Sí? Muy bien, todas son correctas, esa es la respuesta correcta. Sí, sí, muy bien. Y la 10 me dice, la presístole o sístole auricular se encuentra en la siguiente fase del ciclo cardíaco. Presístole, yo me ubico en la fase del ciclo cardíaco. ¿Dónde se encuentra la presístole o sístole auricular? Acá es tramposa la cuestión. ¿Sí? Respuesta A, respuesta A. La diástole pusieron, sí, en la diástole. Yo me tengo que fijar, está la diástole. ¿Pero qué periodo de diástole? ¿Presístole o sístole auricular? En la diástole, en la fase de... Y aquí ayer discutíamos de que en la diástole, en el periodo antes de lo que es el último, sería previo al periodo isovolumétrico sistólico, pero está en la diástole. Acá está mal el enunciado también. No estaría, o está en la sístole o está en la diástole. En la diástole el periodo isovolumétrico. La respuesta B es la que más se aproxima, porque yo tengo que ubicarme que sé que está en el periodo de llenado, en la diástole, en la última fase de milisegundos, donde se produce la sístole auricular. Entonces yo puedo decir que está en la diástole, no en el periodo isovolumétrico, está ahí. No me gustó la respuesta de esto, quedé en averiguar. Bueno, ya terminamos retarde y yo no averigüé nada. Pero esta pregunta la dejamos en stand-by porque no me gustan los enunciados. No estaría correcto tampoco las respuestas. Antes de la eyección sería, por eso es en la diástole. Exacto, es la única definición que yo les puedo decir y esa es la interpretación. No está ni en el periodo sistólico, isovolumétrico sistólico, ni isovolumétrico diastólico. Es la última fase de la diástole, ¿sí? Y nos quedamos con eso. Aquí las respuestas están mal enunciadas. ¿Sí? Lo voy a averiguar, o la vamos a ver qué quiso poner en esta pregunta la doctora, porque no sé, me las pasó y las subimos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No se preocupen, el análisis que hicieron está bien.
Con respecto a la pregunta, no me quedó una duda y ya me dijeron que es para el sodio, pero la respuesta no sería la C, la fase a los iones calcio del exterior. Sí, entran los iones, primero entran los iones sodio y luego el calcio en las fibras. Sí. La fibra lenta, dice los dos, en realidad entran los dos, ¿sí? El sodio, las fibras rápidas, y el calcio, el sodio y calcio en las fibras lentas. Sí. Sería más de calcio que de sodio. Sí. ¿Cómo quedaría? ¿Qué dice el libro? ¿Calcio o sodio? Calcio. Generalmente las dos entran, pero hay una... La que entra primera sería el sodio. Exacto. Y después el calcio. En cambio, la fibra rápida entra sodio, solo sodio, y la fibra lenta entra el calcio. Sí. Ahí es la diferencia. Sí. Yo las había hecho el sodio, entran los dos, el sodio y el calcio. Primero el sodio en la fibra rápida y luego en la fase que se está repolarizando entra el calcio en la fibra rápida. En este caso, en las fibras lentas, la entrada de calcio determina la despolarización diastólica espontánea. Bien. Vamos a comenzar con respiratorio, que es bastante... sí. No, el calcio. Es el calcio. Fibra lenta, el calcio. Respuesta correcta es el calcio. Si no, vamos a seguir con la clase, que ya son las 10. Bien. Después les paso el TP de respiratorio. Para que la próxima clase, ya que tienen que leer renal, vamos a corregir como hoy, en la primera hora. Bien. Vamos a comenzar con respiratorio, que voy a poner en grande. Vamos a definir como todo aparato respiratorio, ¿sí? Está formado, ¿sí?, por distintos órganos que se unen para cumplir una función. En este caso, el aparato respiratorio, ¿sí?, se une para cumplir la función de ventilación, que es la entrada y salida de aire desde el aire atmosférico, ingreso de aire, que generalmente lo que necesitamos es el oxígeno, hacia el aparato respiratorio, los pulmones, y eliminar el metabolito de desecho, el dióxido de carbono, de todos nuestros tejidos, por el proceso de hematosis. ¿Sí? Bien. ¿Cómo está compuesto? Dijimos una serie, una cantidad de órganos en serie, formando un tubo de conductos, que hacen de vía de conducción del aire que inspiramos, con el proceso de inspiración, ¿no es cierto? Y aquí lo tienen, fíjense, la cavidad nasal, las fosas nasales, ¿sí? Aquí tenemos dividiéndose, después tenemos la faringe, dividiéndose en 3 zonas, nasofaringe, orofaringe con la boca, y laringofaringe. Hacia adelante, ¿se acuerdan que teníamos 2 conductos? Hacia adelante la vía respiratoria, tapado por la glotis, la epiglotis, y hacia atrás la vía digestiva, ¿no? La faringe también se une con el esófago para nuestra alimentación. Hacia adelante tenemos la vía respiratoria, los conductos de conducción de la vía aérea. Entonces, faringolaringe, laringe, tráquea, fíjense aquí, tráquea y bronquiofuentes, y ya la vía intrapulmonar, ¿sí?, los bronquios
que se van subdividiendo en conductos cada vez más pequeños hasta llegar a los alvéolos. En los dos tenemos los dos órganos principales, los pulmones, derecho e izquierdo. Bien. Y podemos decir entonces que se va a dividir para poder hacer o realizar esta función de ventilación, ¿sí? ¿Por qué no hablamos de respiración? Porque la respiración se denomina respiración celular, lo que realizan las células. En cambio, el aparato respiratorio, la función es ventilación, ¿sí? La entrada y salida de aire, ¿sí? De la atmósfera y salida del dióxido de carbono. Entonces, el aparato, como les dije recién, está formado por las vías extrapulmonares, o sea, afuera del pulmón, todo lo que es afuera del pulmón, e intrapulmonares. Los dos pulmones, ¿sí? El pulmón propiamente dicho, y la caja torácica y la bomba muscular. Y esto requiere la combinación y participación del sistema cardiovascular, la sangre y el aparato cardiovascular, ¿sí? El corazón y los vasos sanguíneos, y el parte de la sangre, para estar trabajando en conjunto para realizar esta ventilación. Porque la sangre que transporta la sangre, como lo vimos en sangre y con cardiovascular, ¿sí? ¿Qué transporta la sangre? Oxígeno y el dióxido de carbono. Exacto, el oxígeno. Y ahora vamos a ver, por eso necesitamos la sangre que transporta el oxígeno unido a la hemoglobina, por los conductos, los vasos sanguíneos, que son los conductos donde la sangre circula, eyectada del corazón, como vimos en cardiovascular. Por eso, estos 4 órganos, sangre, cardiovascular, respiratorio, relacionados, tienen que estudiarlos mancomunadamente para poder entender cómo nuestro organismo regula todas estas situaciones que llevan a el funcionamiento normal de todos estos aparatos y en definitiva de nuestro organismo, porque regula, fíjese, no es que trabajan aisladamente. El respiratorio elimina el dióxido de carbono que trae de la sangre circula los nutrientes y el oxígeno para todos los tejidos, que se filtran por el riñón, que lo vamos a ver en la clase que viene, y a través de la sangre es eyectada a través del corazón, que nutre a todo el organismo. Entonces, fíjense que todos estos 4 órganos, ¿sí?, están relacionados. Muy bien. Y fíjense aquí, en esta diapo, que tenemos representado, lo que yo les quiero mostrar a ustedes, la vía aérea extrapulmonar, esa está, o sea, lo que está afuera de los pulmones. Y la vía intrapulmonar, que ahora lo vamos a ver, fíjense que todas estas divisiones y subdivisiones son como las ramas de un árbol, ¿sí? En nuestro pulmón, el pulmón, fíjense que llega hasta acá, bajo de la clavícula, el ápice, y la base, fíjense que está en lo que es hasta el diafragma. Fíjense que las divisiones de los bronquios y los bronquiólogos más chiquitos es como las ramas de un árbol, que van para arriba y para abajo. Por ende, no es que entra el bronquio fuente y se va dividiendo para abajo, no, para arriba en todo lo que es el área pulmonar, ¿sí? El parénquima pulmonar, el tejido. Entonces, no puedo decir que acá va este bronquio fuente sale para abajo, ¿sí? No, yo tengo alvéolos, el que es la última división de esta rama bronquial, ¿sí? Lo puedo tener acá en el ápice. Por eso nos ocultan a veces, ¿sí?, a este nivel o a nivel del omóplato para ver dónde hay una dificultad o un ruido o un soplo bronquial, ¿sí? Y si hay alguna afección en algún lugar de nuestro pulmón, de lo que es la conducción del aire, por esos conductillos chiquititos que son los bronquiolos, y hasta llegar a
lo que es el saco alveolar y el alvéolo propiamente dicho, donde se realiza la hematosis. ¿Sí? Bien, ¿quedó claro? Que no es para abajo, sino que es toda una rama de esto. En medicina, el que estudia medicina, le hacen estudiar las divisiones una por una, y tienen colores, y se dividen en todas ramificaciones y subdivisiones. Y eso, ustedes no lo tienen que saber, yo no les voy a tomar cuántas subdivisiones, simplemente los nombres generales y que sepan, a grosso modo, ¿sí?, la distribución de este árbol bronquial. Es mucho más complejo respiratorio. Nosotros vamos a ver generalmente, ¿sí?, ¿sí?, la función y las subdivisiones. Bien. Entonces, vamos a empezar con la vía aérea extrapulmonar, ¿sí?, para ir adentrándonos en lo que es luego intrapulmonar y la función primordial, que es la hematosis. ¿Y qué sucede con las patologías que nos podemos enfrentar con una patología respiratoria? Bien, entonces, dijimos que la vía aérea extrapulmonar inicia en un conducto, una serie de órganos sucesivos en forma de conductos en serie. Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea y bronquiofuente. Los bronquiofuentes son la división, que es la división llamada carina anatómica, antes de entrar a los pulmones, ¿sí? Bien. Las fosas nasales, fíjense que las fosas nasales, ¿sí?, aquí está en esta diapo, nos permiten, tienen varias funciones las fosas nasales. Estos son el diagrama, ¿sí?, donde podemos diferenciar. Vieron que nosotros inspiramos, si nosotros podemos respirar, o sea, ventilar. Si cerramos la boca por la fosa, o sea, por la nariz, las fosas nasales, tomamos en la fase de inspiración el aire atmosférico para inspirar. Entonces, ustedes, aquí lo que les represento son el epitelio olfatorio, ¿sí?, donde nosotros inhalamos. El epitelio es todo lo rojo que ustedes se ven al espejo cuando se miran la nariz, ¿sí? Ese epitelio, ¿sí?, a su vez, esto ustedes no lo ven, ¿sí?, porque es microscópico, pero el olor, ustedes que pueden distinguir un olor rico, un aroma rico, un aroma ácido de una naranja, de un limón, bueno, eso tiene gracias a que el epitelio olfatorio tiene células, ¿sí?, y esos pelitos que ustedes se ven, ¿sí?, son esta primera capa, los cilios, que la célula sensorial, ¿sí?, tiene, ¿sí?, una disposición paralela y en vertical para llegar al bulbo olfatorio, a este nivel del etmoides, donde está el bulbo olfatorio, donde llega el nervio olfatorio, y es el que percibe los olores, transmite la información y va al bulbo olfatorio para poder integrar esa información y decir, ay, qué olor feo, ay, qué rico, ¿sí? Y eso Pregunta, profe. lo inhalamos, sí, y lo podemos discriminar. Sí, pregunten. Una pregunta, ¿eso es lo que se refiere a la zona pituitaria amarilla? Pituitaria amarilla, ¿y eso qué es? Si vos me decís pituitaria, yo a mí lo que se me viene era en la nomenclatura de la hipófisis. Por detrás está la hipófisis. La silla turca, la glándula pituitaria, no sé a qué te refieres. Ok, porque en anatomía habíamos visto que la nariz tenía dos zonas, la pituitaria roja y la pituitaria amarilla, donde la amarilla era de las terminaciones nerviosas. Pero tal vez me estoy equivocando, no pasa nada. Ah, bueno, la zona amarilla y la zona roja, la verdad que no lo recuerdo, pero sé que la zona pituitaria es la zona de la glándula hipófisis, donde está por detrás, está el etmoides, luego viene la silla turca, en el efenoides, y está un poquito más para atrás. Pero bueno, si les dieron esa división
y en anatomía y es así, que la zona olfatoria está relacionada con la zona amarilla, estaría bien. La verdad que lo tengo que volver a ver. Lo único que yo les muestro en esta diapo es que nosotros, gracias a las fosas nasales, ¿sí?, que está casi bordeando, fíjese, el frontal con la parte de acá arriba, la glándula cribosa del etmoides, el bulbo olfatorio, fíjense, hace que se interprete, que discrimine esos olores, y gracias a que tenemos, ¿sí?, los pelitos, ¿sí?, esas pequeñas cilias, hacen que el aire se filtre, se caliente, se humecte, y que puedan, cualquier microorganismo o cualquier, vieron que a veces estornudamos por el polen o el smog del aire atmosférico, se junten ciertos residuos. Entonces eso hace que tengamos la posibilidad de esos restos, ¿sí?, que son el moco, la suciedad, la podemos sacar con una toallita. Entonces permite también, si el aire está muy frío, que se caliente, que se humecte con el epitelio, el moco que secreta el epitelio del olfatorio, y ingrese, ¿sí?, en esas condiciones y siga por el conducto de la faringe, que es un conducto musculomembranoso, ¿sí?, que es colapsable, porque luego se va a seguir con la división. A ver qué preguntan. En fibras lentas. Bueno, están preguntando algo de las fibras lentas. Bien, entonces, las fosas nasales, les dije la función cuál va a ser. Si les preguntan en el examen, es filtración del aire inspirado, calentamiento y humectación. ¿Para qué? Para poder seguir en los conductos en serie que tenemos para el ingreso del aire inspirado, ¿sí? Bien, luego le sigue la faringe, que es un conducto musculomembranoso, que tiene cartílago, que es colapsable, cartílago hialino, ¿sí?, y que permite, es el pasaje, ¿sí?, de la nasofaringe. Si yo inspiro con la nariz solamente, pero si ingreso aire por la boca también, porque está conectada por la orofaringe, y sigue, ¿sí?, con la laringe para abajo, que también es un conducto musculomembranoso que hace que continúe ese aire inspirado. Pero fíjense que en la faringe, como les dije, que tenía el conducto y teníamos una tapita. Esa tapita es la epiglotis, la glotis, que hace que cuando yo estoy inspirando aire está abierta, entonces pasa y tapa la parte de la zona del esófago, ¿sí? Cuando yo como, esa tapita baja, genera una apnea transitoria, milisegundos. Cuando ustedes tragan, ¿sí?, eso se llama, hay una apnea para la deglución, ¿sí? Se baja la epiglotis, se cierra la vía respiratoria, eso, se genera una apnea, y pasa, cuando yo como, pasa para la vía digestiva. Si yo estoy comiendo, baja, porque si no, ¿qué les pasa? Cuando a veces comen rápido, toman rápido algo, se nos pasa un poquito de líquido o de algún sólido, empezamos a toser porque no puede entrar nada, ¿sí? Por eso, en la obesidad, ¿sí?, les doy el ejemplo de, X/E es por ejemplo. En la obesidad, ¿sí?, lo que sucede es que esa cantidad de grasa depositada en la piel, ¿sí?, acá en la garganta, ¿sí?, sobre esto, rodeando estos dos órganos, la faringe y la laringe, hace ese tejido adiposo por demás, hace que se altere en la deglución y a veces se aspiran. Aspirarse es que se
se introduce algo sólido en la vía respiratoria. Entonces empiezan a aspirarse, a toser, a torcer, y se puede obstruir, ¿sí?, la vía respiratoria. Y ahí entramos en otra fase, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso el ejemplo de la obesidad, ¿sí? No estoy hablando de obesidad mórbida, obesidad de 200 kilos, lamentablemente cuando hay un sobrepeso, sobreexagerado, que hace que tengamos no solo problemas para deglutir, sino van a tener esos pacientes muchos otros problemas, ¿sí? Lamentablemente. Bien. Y continuando con este circuito en serie, estos conductos en serie, seguimos con la laringe. La laringe también es un conducto músculo-membranoso que tiene cartílagos colapsables, y entre medio van a tener, se encuentra a la altura de la laringe las cuerdas vocales. Esto hace que, fíjense que las cuerdas vocales tenemos en superiores e inferiores. Las inferiores son las verdaderas, son las que nos generan el sonido. Entonces, si les preguntamos, ¿qué función tiene la laringe con la vía respiratoria? Además de conducir el aire, producir el sonido, ¿sí? Producir el sonido, se puede uno hablar. Por eso cuando uno grita, o habla, a veces se encuentra una difonía, o cuando tenemos a este nivel de la faringe, laringe, lo que se produce es lo siguiente, que como son conductos colapsables, se produce, como les decía recién, como es una zona del cuello, ¿sí? Fíjense que uno tiene, si se hace así, tiene la piel, y por detrás está, enseguida se puede uno tocar, ¿sí? Y palpar. Por eso, ¿se acuerdan que yo les dije, si a uno le hacen una compresión, ¿sí?, muy fuerte, acá de manera lateral tenemos el paquete vasculonervioso. Si nos aprietan, se corta la circulación a nivel del cerebro, la carótida, ¿no?, la que nutre la sangre, lleva la sangre al cerebro. Entonces nos desmayamos. Y cuando nos aprietan para atrás, ¿sí?, la laringe se nos corta. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Por eso lo ven en las películas, y que la aprietan el cuello, qué sé yo, y se desmaya. Bueno, sucede eso. Nos cortan la respiración o nos cortan la circulación sanguínea, ¿sí? Es por eso que uno se desmaya. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Más abajo, siguiendo este conducto, está luego la tráquea, también, que es un conducto de anillos cartilaginosos, que ya están incompletos hacia atrás. Tienen una forma de herradura, ¿sí?, y tienen una delgada película, ¿sí?, que es de músculo liso, que lo tapiza por la parte posterior, ¿sí? Y todo este epitelio, todo el arrojo que ustedes se ven desde la garganta, en el espejo, la nariz, todo lo rojo es epitelio. Epitelio, que es histología. Se los menciono porque es muy importante saber por qué tenemos y qué clase de epitelio tenemos en la vía respiratoria. Es epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado con cilias. Y se los voy a presentar en esta diapo. ¿Sí? En esta diapo. Este es el epitelio que tenemos, ¿sí? Fíjense que son células caliciformes que secretan el moco, tenemos cilios, que son, ¿sí?, como pequeños cepillitos que tenemos, que hacen que este movimiento, todo el tiempo, para arriba y para abajo. Y fíjense qué es lo que hacen. Las cilias barren el moco hacia la parte superior, hacia afuera, y podemos todo el tiempo, si hay un acúmulo, o tenemos tos, o porque nos resfriamos, o porque hay una irritación por el frío, algo que nos lleve, o la nicotina, ¿sí?, un fumador, que hace que este epitelio, esas cilias se atrofien. Entonces el moco que secreta para lubricar todo nuestro epitelio, porque es necesario, porque cuando se irrita, se nos seca la garganta, o tosemos, o por cualquier otro un microorganismo, esto se altera este epitelio, ¿sí?, y hace que
todo este moco se empieza a acumular. En vez de tener la función de barrido hacia el exterior, se empieza a acumular, los cilios no están, entonces se empieza a acumular, empezamos a toser, a expectorar, y lo peor que nos puede pasar es que la vía aérea, un microorganismo puede llegar a entrar, y que baje a la vía aérea intrapulmonar, que llegue a los bronquios. Y por eso nos agarra, ¿sí?, la bronquitis. Bronquitis, que es itis, inflamación de los bronquios. Y lo que sucede es acúmulo de mocos, por eso los niños, los recién nacidos, los niños pequeños, y los adultos también. ¿Cuántas veces algunos se habrá agarrado una bronquitis? ¿No? Que tosemos, irritamos, estoy cansado, tengo fiebre. Bueno, a veces lleva a esa bronquitis, ¿sí? O una laringofaringitis, con irritación de toda la mucosa, de la vía aérea superior. Bueno, todo eso lleva a que este epitelio que tenemos de la vía superior, epitelio de la vía respiratoria superior, se altere y, fíjense, todo este epitelio secreta moco, que ese moco es una pequeña película, ¿sí?, que está tapizando todo este epitelio, ¿sí?, por dentro, y está formado 95% de agua y de una molécula que es una inmunoglobulina IgA, que es un anticuerpo, como lo vimos, de tipo A, que nos defiende de esos microorganismos que pudieran llegar a entrar por la vía aérea. Entonces, como una primera barrera de defensa, ¿sí?, el epitelio, ¿sí?, ese moco, que hace que sea una barrera de defensa, ¿sí? Y con los cilios, ¿sí?, eso se queda depositado ahí y nosotros lo expectoramos, ¿sí? Bien. Para evitar el cilio, para evitar la acumulación.